Hola, me presento, me llamo Luis Donaldo Lozano Aguirre, soy contador público y actualmente estoy estudiando un posgrado en la Universidad CEUS, una maestría en Derecho Fiscal. En este video vamos a abordar el tema de la teoría del conocimiento y el conocimiento del derecho, que corresponde al módulo 1, que es la investigación jurídica. Vamos a ver las consideraciones generales del conocimiento. Pues el conocimiento es el conjunto de saberes, comprensiones y habilidades que una persona adquiere a partir de la experiencia, el estudio, la observación y la reflexión y que le permiten interpretar la realidad, tomar decisiones y actuar de manera consciente. La relación entre el sujeto y el objeto. Bueno, sin esta relación el conocimiento simplemente no existe. ¿Por qué? Porque el sujeto es quien conoce, la conciencia que percibe, piensa e interpreta. El objeto es aquello que es conocido, la realidad, el hecho, la idea o el fenómeno. La relación entre el sujeto y el objeto es el proceso mediante el cual el sujeto interpreta y da sentido al objeto. El conocimiento entonces surge precisamente en ese encuentro dinámico entre lo que es y quien lo comprende. Viendo los fundamentos metafísicos del conocimiento, pues nos damos cuenta que la metafísica es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza del ser, la existencia, la realidad, abordando preguntas fundamentales sobre el universo y su origen. Tales preguntas son, por ejemplo, ¿qué es el sujeto como ente capaz de conocer? ¿Qué es el objeto para poder ser conocido? ¿Qué tipo de correspondencia debe existir entre ambos? La respuesta clásica es, el conocimiento es posible porque existe una adecuación ontológica entre el ser del sujeto y el ser del objeto. Principio central, adecuación del intelecto y la cosa. Viendo también el tema de la situación contextual y la adquisición del conocimiento. La situación contextual y la adquisición de conocimiento se refiere a la idea de que todo conocimiento humano se da siempre en un contexto concreto y que dicho contexto condiciona la forma en que el sujeto conoce. La situación contextual es el conjunto de circunstancias que rodean al sujeto. Por ejemplo, el contexto histórico, por ejemplo, la época, avances científicos, problemas dominantes, el contexto cultural y social como los valores, las creencias, la educación, el lenguaje que categoriza nos da los conceptos más bien, experiencia personal como trayectoria vital, profesión, intereses, situación práctica, necesidades, fines, problemas concretos. Viendo los tipos de conocimiento que existen, dentro de muchos podemos abarcar 5. El conocimiento mágico mítico, que es un saber práctico donde se le adjudica poder más allá de lo visible a ciertas cosas, el cual fue de mucha utilidad para poder entender ciertos fenómenos, darles un nombre y cómo vivir en coherencia con esos fenómenos. Ese conocimiento era diferente de región en región y de carácter privado. Tenemos también el conocimiento racional o filosófico. Se conforma con el juicio de las cosas, utilizando el raciocinio de las cosas para poder confirmarlas o negarlas. No buscaba un fin práctico, sino más bien una verdad sobre el entendimiento de la naturaleza del mundo, así como del ser humano. Conocimiento de naturaleza pública, es decir, todos pueden tener acceso a él. Conocimiento teológico, conocimiento a través de personajes, revelaciones y leyes de Dios para el mundo. Se podría decir que son la base de la moralidad contractual, ya que define las cosas como buenas o malas. Conocimiento técnico es un conocimiento práctico y operativo orientado al saber hacer y a la resolución de problemas concretos. Conocimiento de sentido común o cotidiano es el conocimiento que permite resolver problemas básicos y significativos de la vida diaria. Es compartido por la mayoría de las personas. Surge de la experiencia directa, los sentidos y la interacción social. El estudio e investigación sistémica del conocimiento.
Este consiste en el análisis ordenado, metódico y racional de los procesos mediante los cuales el ser humano adquiere, valida y organiza y transmite el saber. Características principales: no es intuitivo ni improvisado. Sigue procedimientos definidos. Busca resultados verificables, comunicables y fundamentados. Su finalidad es superar la opinión y alcanzar un conocimiento con mayor grado de certeza. En sí, la investigación sistemática del conocimiento aparece cuando el conocimiento se ordena lógicamente, se somete a verificación crítica, se expresa mediante un lenguaje preciso y técnico, se integra en un sistema de conceptos, principios y leyes. La utilidad del estudio de la teoría del conocimiento. Bueno, entendiendo la teoría del conocimiento como su nombre más técnico, epistemología, que es la disciplina filosófica que analiza críticamente el conocimiento humano, su origen, naturaleza, validez, límites, criterios de verdad. Estudiarla es útil porque permite comprender cómo y por qué consideramos verdadero algo, evitando aceptar afirmaciones solo por costumbre, autoridad o intuición. La teoría del conocimiento ayuda a distinguir entre opinión, creencia y conocimiento, identificar fuentes del conocimiento como la experiencia, la razón, la fe y la autoridad, comprender los procesos cognitivos del sujeto. Esto es fundamental para evitar confusiones conceptuales, especialmente en el ámbito académico. ¿Cuáles son los problemas o qué son los problemas del conocimiento? Los problemas del conocimiento son las cuestiones fundamentales que la epistemología plantea para explicar cómo es posible conocer, qué podemos conocer y con qué grado de certeza. No son problemas prácticos, sino problemas filosóficos de fondo, que buscan aclarar las condiciones de posibilidad del conocimiento humano. Tales problemas podríamos decir que es el problema del origen del conocimiento, con una pregunta central: ¿de dónde proviene el conocimiento? Las principales posturas son el empirismo, el racionalismo, el criticismo. Importancia: define qué se considera una fuente válida de conocimiento. Otro problema es el problema de la posibilidad del conocimiento. Pregunta central: ¿es posible conocer la realidad tal como es? Posturas principales tenemos el dogmatismo, el escepticismo y el criticismo. Relevancia: determina el grado de confianza que se puede tener en el conocimiento humano. Otro problema es el de la relación sujeto y objeto. La pregunta central es: ¿cómo se relaciona el sujeto que conoce y el objeto conocido? Enfoques: tenemos el realismo, el idealismo y el realismo crítico. Este problema es central para la investigación científica. Problema número 4, el problema de la verdad. Pregunta central: ¿cuándo un conocimiento es verdadero? Teorías principales: la teoría de la correspondencia, teoría de la coherencia y teoría pragmática. Este problema define los criterios de validez del conocimiento. Problema número 5, de los límites del conocimiento. La pregunta central: ¿hasta dónde puede conocer el ser humano? Cuestiones implicadas: ¿podemos conocer la realidad última? ¿Existen ámbitos inaccesibles del conocimiento humano? Por ejemplo, Kant sostiene que conocemos los fenómenos, mas no la cosa en sí. Otro problema, el problema del criterio de la verdad. Pregunta central: ¿cómo distinguir el conocimiento verdadero y el conocimiento falso? Criterios propuestos: la evidencia, verificación empírica, coherencia lógica, consenso racional. Este problema es clave en la ciencia y el derecho. En síntesis general, los principales problemas del conocimiento son el origen, la posibilidad, la relación sujeto-objeto, la verdad, los límites y los criterios de validez. La ciencia. La ciencia es un conjunto sistemático, racional y metódico de conocimientos obtenidos mediante la observación, la reflexión y la investigación, que tiene por finalidad explicar, comprender
y en ciertos casos predecir los fenómenos de la realidad a partir de principios, leyes y teorías verificables. Elementos esenciales de la ciencia. Es sistemática, es racional, es metódica, eh, es objetiva y tiene que ser verificable. La finalidad de la ciencia es describir la realidad, explicar relaciones causales o funcionales, comprender fenómenos complejos, predecir comportamientos o tendencias cuando es posible y aplicar el conocimiento a la solución de problemas. La filosofía, por su parte, la filosofía es una disciplina racional y crítica que tiene por objeto reflexionar de manera sistemática sobre los problemas fundamentales de la realidad, del conocimiento y de la acción humana, buscando sus causas últimas, principios generales y sentido, mediante el uso de la razón y la argumentación lógica. Elementos esenciales de la filosofía es la racionalidad, es decir, la filosofía se fundamenta en el uso de la razón, no en la fe ni en la experiencia empírica inmediata. Carácter crítico, cuestiona supuestos, creencias y explicaciones aceptadas, evitando el dogmatismo. Universalidad, busca principios generales y fundamentales, no hechos particulares. Sistematicidad, organiza sus reflexiones en conceptos, teorías y sistemas de pensamiento. Radicalidad, va a la raíz de los problemas preguntando por el fundamento último. Campos principales de la filosofía tenemos la metafísica, la epistemología, la ética, la lógica y la filosofía política y del derecho. Diferencia entre filosofía y ciencia. La ciencia estudia fenómenos específicos mediante métodos empíricos. En cambio, la filosofía reflexiona sobre los fundamentos, métodos y alcances de la ciencia y del conocimiento general. El conocimiento del derecho. ¿Qué se entiende por el conocimiento del derecho? El conocimiento es el saber racional, sistemático y normativo que tiene por objeto el estudio, comprensión, interpretación y aplicación de las normas jurídicas, así como de los principios, instituciones y valores que regulan la convivencia social. No se limita a conocer leyes, sino que implica entender su sentido, alcance, fundamento y efectos sociales. La ciencia jurídica es algo parecido, pero esta es la disciplina científica que tiene por objeto el estudio sistemático, racional y crítico del derecho, entendiendo por esto el conjunto de normas, principios e instituciones que regulan la conducta humana en sociedad, con la finalidad de interpretarla, sistematizarla y aplicarla de manera coherente y fundada. No crea el derecho, sino que lo conoce, lo ordena y lo explica. Funciones de la ciencia jurídica: describir, interpretar, sistematizar, integrar, y criticar y proponer. La filosofía jurídica, por su parte, es la rama de la filosofía que tiene por objeto reflexionar críticamente sobre el derecho, analizando sus fundamentos últimos, su sentido, su validez y sus fines mediante el uso de la razón y no únicamente a partir del derecho positivo. No se limita a describir normas, sino que cuestiona qué es el derecho, por qué obliga y para qué existe. La importancia de la filosofía jurídica es el fundamento del sentido del derecho, orienta la interpretación jurídica, permite evaluar críticamente las normas, contribuye a la formación ética del jurista, evitando el formalismo y el dogmatismo jurídico. Conclusión general: a lo largo de los temas revisados se comprende que el conocimiento es una capacidad fundamental del ser humano para entender la realidad, pero no se presenta de una sola forma. Existen distintos tipos de conocimiento: mítico, filosófico, teológico, técnico y de sentido común, que responden a necesidades humanas diferentes y cumplen funciones específicas. El conocimiento se vuelve más confiable y válido cuando es estudiado e investigado de manera sistemática, dando origen a la ciencia, la cual utiliza métodos racionales y críticos para explicar la realidad. La teoría del conocimiento resulta útil porque analiza cómo conocemos, qué podemos conocer y con qué grado de certeza, evitando el dogmatismo y el error. Dentro de este marco, el derecho se comprende como un objeto específico del conocimiento. La ciencia jurídica estudia el derecho de forma ordenada y técnica, mientras que la filosofía jurídica reflexiona críticamente sobre sus fundamentos, valores y fines, especialmente la justicia. En síntesis, todo lo visto muestra que conocer implica razonar, cuestionar y fundamentar, y que tanto la ciencia como el derecho requieren una base filosófica y metodológica para cumplir adecuadamente su función en la sociedad. Muchas gracias por tu atención.